Bueno, yo le quería hablar porque la verdad que hace unos días tenía el dato de que este decreto que se conoció hoy, Ujú. que sobre la hidrovía, yo ya había logrado alguna información de algunos empresarios santafesinos amigos de que sabía, y una información que había publicado Rosario 3, un diario rosarino, Ujú. sobre una reunión que hubo el miércoles pasado en Rosario entre Alexis Guerrera, que es el ministro de Transporte, en esta parcelización que ha tenido el gobierno nacional. Esa área le ha tocado a Massa, y este sucesor de Meoni había llegado con la idea de, inicialmente, de perseguir los lineamientos que tenía Meoni en cuanto a qué hacer con la hidrovía. Sin embargo, el debate político interno del gobierno aceleró los procesos en otro sentido, y terminamos a lo que se conoce hoy de lo que será el decreto de una intervención directa del Estado sobre la hidrovía, para mí, con una clara decisión con tres sentidos, ¿no? Arriesgando alguna opinión, una clara intervención en el debate del Instituto Patria, que gana la compulsa interna, la posibilidad de que el gobierno vuelva a manejar una caja monstruosa de 3.500 millones de dólares en concepto de peajes de la hidrovía, y que finalmente haya una licitación abierta por 30 años dentro de un tiempo que pueden o no ser 12 meses como está prescrito, pero que va a ser corta, donde se va a beneficiar algún grupo de los que están vinculados al gobierno hoy, que todo el mundo asegura que tiene que ver con China, que son los que están haciendo las represas de Santa Cruz, Néstor Kirchner y la de Jorge, los nombres de las dos represas, que serían las empresas chinas que más vinculación tienen Ujú. con Argentina, que serían las que estarían con más fuerza para ganar eh, la, la licitación cuando se suceda de aquí a 12 meses. Lo cierto es que en la reunión del miércoles pasado, donde estuvo, a ver, usted me va a ayudar, Connie, A ver. estuvo Alexis Guerrera con Abel de Manuele. Sí, Abel de Abel de Manuel. Manuele no es un joven que conocemos en Santa Fe muy Bueno, bien, de joven, militancia. joven. A ver, joven. Abel de Manuel era Bueno, joven en los años 80, fue claro, presidente de la Franja Morada a nivel nacional, fue uno de los de la fuga también, si no de me la equivoco. FUA y el Chavo de Manuel, como bien se lo conoce. Después se Exactamente. convirtió en una especie de un hombre muy similar digamos, en términos operativos, es lo que se conoce como un operador político. Es A Cotino Cilia, me un iba a decir. Cotino Siglia de menor perfil, que suele, digamos, Abel de Manuel, yo tengo el recuerdo de que llegó a la estructura del Estado en el 98, 99 con De la Rúa y no se fue más. Es un Sí, hombre, yo creo que es un hombre que la está información que yo tengo, sí. que estuvo vinculado a Alfonsín en su momento, Ujú. que siguió vinculado a Ricardo Alfonsín, y ahora en este salto que hizo Alfonsín al kirchnerismo, él queda relacionado y termina siendo el segundo del ministerio, es el jefe de gabinete del Ministerio de Transporte, que no es un cargo menor. Pero bueno, quería simplemente certificar ese dato porque me sonaba el Sí, sí, Abel de apellido Manuel es un de... originariamente radical, tuvo su paso por el gobierno, por los gobiernos kirchneristas de Néstor, Cristina. Después se quedó en el Estado durante la gestión de Mauricio Macri. Y ahora aparece de nuevo. Es el típico operador burócrata que maneja claramente las estructuras del Estado. En todo caso, forma parte de ese elenco estable que siempre está cerca de la estructura del gobierno, ¿no? A veces con mayor y a Perfecto, veces con menor confirmo. perfil, digamos. Es así. Confirmo. De Manuel y Guerrera se reunieron con la Bolsa de Comercio de Rosario el día miércoles. Ahí le manifestaron cuál era el decreto que se va a firmar mañana en la apariencia. Estuvieron Daniel Lacini y toda la cúpula de la Bolsa de Comercio, que recordemos que es la entidad más importante del país, incluso de las de Buenos Aires, creo yo, por la fuerza que tiene la soja, por la fuerza que tienen los biocombustibles y los demás cultivos, y porque es el centro operativo de la navegabilidad y de la salida de productos. Y allí le tiró los lineamientos, que yo se lo voy a adelantar porque todavía no se conocen mucho, de lo que le habría manifestado
Herrera y de Manuele a los empresarios sobre este decreto que ya está a la firma y donde hay algunos puntos interesantes para analizar en función de lo que se había hablado. Recordemos que Alberto vino a Rosario en una famosa foto donde estaban todos los gobernadores, donde se habló de federalizar la hidrovía, de que era una locura que se tomen decisiones sobre el Paraná en Formosa desde una oficina oscura en Buenos Aires. Todas esas cosas dijo Alberto. Bueno, en esto que yo le contaba, de que hay una pérdida o un cambio en el posicionamiento del liderazgo del debate sobre la hidrovía, estos conceptos quedaron relegados. Lo interesante, o lo primero que anunció el Ministerio de Transporte que sucederá, es que se fortalece lo que es la Administración General de Puertos, la AGP, un organismo que estaba perdido, que estaba prácticamente sin ninguna función. Toma relevancia ahora porque será la encargada de la concesión y de la operación del mantenimiento de lo que es la señalización y tarea de dragado. Dicen que será por 12 meses, por un año. Por lo tanto, lo que tendrá que hacer la Administración General de Puertos es contratar los servicios del sector privado para sostener lo que dicen que va a ser así, estos servicios de dragado y balizamiento y señalización en función de las tareas que ya venía realizando el sector privado. Es decir, que lo que va a hacer es va a contratar a los mismos que están hoy para que hagan la tarea que venían haciendo en igual forma, nada más que va a cobrar el Estado los peajes y va a pagar por un servicio tercerizado. Eso es el primer punto de lo que se conoce que va a suceder. Las navieras van a tener que pagarle a un nuevo concesionario, que será el Estado, la AGP en este caso, con una tarifa que todavía no se sabe si se mantendrá o sufrirá alguna modificación, pero básicamente cambia el manejo de la caja. Recordemos que estamos hablando de unos 3.500 millones de dólares en concepto de peajes que cobra la empresa belga hoy, que debe garantizar todo este proceso en toda la traza de la principal vía de navegación fluvial que tiene el país. Dicen que ya hay varias dragadoras interesadas, internacionales, básicamente las chinas, que podrían competir también en estos 12 meses en este servicio de dragado que el Estado exige para que los barcos puedan, en este semejante bajante que tiene el río, se vuelve muy complicado porque hay zonas donde no es que la draga hace el trabajo en todos los 1.500 kilómetros de recorrido que tiene la hidrovía, sino que hay sectores sensibles por la formación del río y demás que van necesitando un trabajo constante y que requieren de una operatividad plena para que no haya problemas en la navegabilidad. Sí, me iba a decir algo con esto. No, que digo, en los hechos, digamos, para que la gente entienda, ¿qué implica esto a partir de la decisión del gobierno? ¿Qué implica? Que digamos, ¿cómo es, para que la gente entienda, cómo es que afecta esto desde el punto de vista del funcionamiento? Para mí hay una discusión política en el fondo. Sí. Una discusión política que tiene, conociendo la experiencia de este gobierno, uno tiene todo el derecho a pensar que hay un interés de caja detrás. Pero la discusión política podría ser, bueno, nosotros tenemos la principal vía de navegación, tenemos un importante ingreso de dinero, o lo maneja el Estado o lo maneja el sector privado. Bueno, este gobierno, que tiene una inclinación hacia el manejo del Estado, dice: nosotros queremos que lo maneje el Estado. Por lo tanto, se venció está vencida el contrato, se venía trabajando con alargamiento de esta concesión. Llegó el momento de tomar la decisión de hacer un nuevo contrato y queremos que lo maneje el Estado. Hasta ahí uno diría, perfecto, una decisión política de un gobierno sobre un tema estratégico como es la navegación de los ríos. Porque, le hago un paréntesis, el tema del contrabando, de cualquier tipo de producto o el narcotráfico, no es un argumento. Porque tanto manejado por empresas privadas como manejado por el Estado, eso es una potestad de prefectura que lo va a seguir teniendo, y si hay o no corrupción, si hay o no contrabando, si hay o no manejo espurio de sustancias y demás, no va a tener que ver con quién lo administre, porque si de hecho puede hacerlo un privado, el Estado
me parece que es mucho más sensible a esto. El control siempre fue del Estado, en ese punto, bien o mal hecho. Así que la discusión aquí es política acerca de quién maneja el control de la navegabilidad de la hidrovía. Lo que había planteado Alberto Fernández en su momento era la participación de las provincias en la decisión. Pero bueno, obviamente que la participación de la provincia implica una distribución de los ingresos, cosa que me parece que el Instituto Patria no tenía muchas ganas de hacer, por eso tomó una decisión de centralizar en este ente administrativo portuario y directamente la va a manejar el Estado. Y lo que dice es que se va a crear en estos 12 meses de concesión corta, donde se va a hacer una licitación de fondo para 30 años, un ente de control o un armado de un órgano de control de la concesión que tendrá carácter consultivo, es decir, no tendrá carácter definitorio, tendrá solamente el carácter de consultor, donde habrá algunas sillas para las provincias y para los usuarios. Es decir, las provincias salen, Santa Fe, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Buenos Aires, salen de la administración directa de la hidrovía, según esto que plantea plantean los empresarios, que le dijo el ministro de Transporte, y directamente pasan una especie de OCOBI, de órgano de control, sin mayor trascendencia, donde seguramente no va a haber ni decisión política y una merma importante en el tema de los ingresos que tenga esto, que recordemos que pasan por los ríos provinciales, el Paraná, que cursa estas 4 provincias argentinas, 5 provincias. Pero además hay discusiones de tipo que, por ejemplo, las provincias querían que existieran astilleros en toda la traza, que los astilleros pudieran hacer las barcazas y pudieran hacer los barcos y que el concesionario le compre a el propio Estado, porque recordemos que Argentina tiene astilleros muy importantes que podrían estar fabricando y vendiendo estas barcazas que hoy se compran en el extranjero, que valen muy pero muy caras, pero además tiene que ver con los controles, con los arreglos, y eso se podría estimular esta industria en toda la traza del río Paraná. Y esto, bueno, no quedaría muy claro ahora, donde el Estado directamente lo va a manejar, y si va a haber una concesión a empresas de otro país, seguramente las empresas comprarán estas grandes embarcaciones donde les parezca y donde les convenga, y de ahí también sale la provincia. Me parece que para hacer una rápida lectura, el Estado se hace cargo de la hidrovía para concesionarlo dentro de un año. Esta es una opinión personal. Alguna empresa con la que tenga relación va a manejar la caja este tiempo. Por eso yo digo que no es seguro que dentro de un año se produzca la concesión, porque estamos hablando de mucho dinero. Promete hacerlo con los parámetros que es lo que le piden los empresarios, que lo hagan, porque nadie se queja hoy de la hidrovía, absolutamente nadie. Todos dicen que los precios están acordes a las tarifas internacionales, que el servicio es realmente muy bueno. Por eso digo que es una definición política, no una definición técnica, y los privados lo que le piden es que se mantengan los estándares de funcionamiento internacional que tiene hoy la hidrovía, que permite la salida de los barcos, y quedan los debates sobre el canal Magdalena, hacia arriba, porque el canal Magdalena necesita un dragado importante para que los barcos ahorren algunos kilómetros y no tengan que cruzar hasta Uruguay para poder salir, pero eso es una inversión muy grande que hay que hacer. No queda claro si el Estado está interesado en hacerla, y si la va a hacer, quién va a poner el dinero para eso. Lo cierto es que políticamente lo que yo advierto con es que definitivamente el kirchnerismo sigue ganando cualquier debate interno dentro del gobierno, sigue imponiendo sus argumentos, y esto que estaba en duda de cómo iba a funcionar, porque el presidente tenía otra posición al respecto, hoy definitivamente, porque mañana se va a conocer el decreto, se ha inclinado por esta metodología donde el Estado vuelve a hacerse cargo del control de la hidrovía. Sin las provincias, que habían tenido muchas expectativas, porque recordemos aquella foto donde se generó hubo declaraciones, recuerdo, de Perotti, de Bordet. Sí, apoyando. Bueno, han quedado mirando la fiambrera los muchachos. Hay que ver cómo reaccionan, porque es otra mano metida al bolsillo de la contribución provincial.
Claro, Y hay claro. que ver también, Gustavo, cómo, digamos, cómo esto termina siendo. Hoy lo hablaba con Indiana, no sé si te pasa a vos también, pero hay una percepción, por lo menos los que no estamos, digamos, directamente vinculados, estamos vinculados, pero por cercanía, pero no directamente vinculados a los armados partidarios y todo eso. Yo tengo una sensación en la calle de que hay un nivel de hartazgo sobre la dirigencia política, oficialismos en especial, y también sobre algunos sectores de la oposición, que digo, a mí me parece que los apuros tienen que ver con el riesgo que implica una paliza electoral. Yo me huelo, Sí, a lo yo mejor me creo que, equivoco. pero también el hartazgo es hacia la oposición, ¿eh? Sí, 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 Cae sí, sí, muy sí. mal, Sí, sí, cae no. muy mal lo que está haciendo el PRO, lo que está Por haciendo eso, el digo, cuando Cambiemos. vos ves que tenés un problema, que no te alcanza la guita, que tenés un problema de salud, que tenés un problema psicológico, que tu vida se ha convertido en un martirio, y ves que el gobierno avanza sobre temas sobre los que no debería avanzar, este es un caso claro, o la reforma de la justicia, o los intentos digamos, por quedarse con cajas, o en su defecto por asegurar impunidades. Y además le agregás que la oposición hace un festival de internas y de peleas y de cruces en lugar de abocarse a lo que debe abocarse, que es oponer resistencia a algunas acciones gubernamentales. Y cuando vos ves que lo que están es contando por otro, a ver quién se queda con la mayoría. Digo, lo que yo percibo, a lo mejor me equivoco, pero como ya no creo en las encuestas, me he limitado a empezar a oler, digamos, lo que veo en mis círculos y en los círculos de otros. Digo, yo creo que en septiembre y en noviembre nos vamos a llevar una gran sorpresa. No sé de qué manera, no tengo la respuesta. Pero yo creo Sí, que planifíquese, a ver, pero usted mire, imagínense este escenario. Tenemos 100.000 muertos. sí, Casi todas las familias tuvieron parientes enfermos, que la pasaron mal, los que no murieron. No sabemos qué va a pasar con la segunda vacuna. Se ha manejado muy políticamente la pandemia a tal punto que la gente lo advirtió y se dio cuenta y cuestiona el manejo del gobierno de la pandemia. La oposición y fundamentalmente Macri, donde se le puede reducir, ha tenido expresiones también de desprecio a las vidas. Hay miles de pymes cerradas. Yo imagino una persona que llega a tu casa y le dice, papá, ¿cómo te fue hoy? Y mi hijo, ¿cómo me va a ir? Digo, esa sensación de que los chicos no van a la escuela, está todo restringido, esto que se suma de los viajes, hay toda una estigmatización de todo, la interna se traslada a todos los aspectos, digo, y en algún momento la sociedad se cansa y pasa lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Pergamino, que las autoridades públicas nacionales empiezan a ser repudiadas, se habla de una fuerte movilización ahora para el 9 de julio, del campo y de la sociedad, ya ni siquiera con bandería. Digo, hay toda una sensación que está subyaciendo acerca de un nivel de hartazgo que no, sin duda va a tener un impacto muy fuerte en lo electoral, pero claro. sin duda. Yo digo, no sé, porque a mí me parece que es la elección más confusa, más imprevisible, más difícil de controlar desde el punto de vista político. A mí me parece que hay una gran distancia entre el discurso, sobre todo el gobierno nacional y lo que le está pasando a la gente. Me parece que el gobierno nacional de verdad está en un extravío discursivo que me parece tiene que ver con, Sí, con los... pero porque además no puede resolver. Pero yo les Bueno, cuento cuando yo hablo con funcionarios y le pregunto, ¿cómo está el ministerio tuyo? Dígame una medida que usted haya escuchado para Santa Fe, por ejemplo, de la segunda provincia agroindustrial más importante del país, una medida desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, una medida que bajara desde la Nación. Porque lo que dicen es que está tan loteado el gobierno, cuando el ministro es de un lado y el viceministro es de otro, no hay políticas, no se baja, hay una incoordinación total de todos los programas. Lo que sí vemos es mucho programa social, porque ahí está la fuerza del gobierno, digo, porque necesita tener ese sector contenido, pero el resto del país está detenido y hay una sensación general de que el país no avanza, de que
todo lo que está sucediendo. ¿Y sabe lo que es peor, lo que me parece lo que usted dice, abonando lo que usted dice? Es que si el gobierno tiene una derrota catastrófica va a decir, bueno, Es la la pandemia, pandemia sí, nos sí, sí, obligó sí. a esto, y si gana va a decir, bueno, vieron, estábamos en lo cierto, vamos a más, profundicemos esto. Y si la oposición gana, va a decir, bueno, esto es pandemia, y esto es las malas gestiones del gobierno, la gente decidió el cambio, y si pierde la oposición va a decir, bueno, ha puesto tanta guita el gobierno en los sectores Sí, bueno, pero ¿sabés qué más pasa? necesitados, Esas son las y nada explicaciones. cambia. Claro, son las explicaciones que se autovan a imputar, digamos, para explicar los resultados. Ahora, lo que yo percibo es que no termina de haber una conexión, digamos, en lo que le pasa al tipo común con, no con las decisiones del gobierno, sino con las preocupaciones de ellos. Entonces digo, es cada vez más notable la distancia respecto a lo que le pasa al tipo común. Digo, habría hablando lo de Mercado Pago, que vos podés tener todos los críticos, la crítica que quieras. Digo, ahora, te meten la mano, te ponen límites, digamos, intervienen donde funciona algo, para que, digamos, para rascarte la olla y sacar más recursos. Y al mismo tiempo no te devuelven nada. Vos bien lo decías, no hay una sola medida que vos digas, che, ¿qué medida tomaron los últimos tiempos para aliviar la vida de la gente? Ninguna. No hay Bueno, Connie, pero forma. usted Entonces digo, no a hay mí siempre forma me que el llamó la gobierno, atención, no hay la forma vez que el yo gobierno viajé gane las elecciones. Gustavo, no hay forma que el gobierno gane las elecciones. Yo digo, parece no entenderlo. No hay forma de que este gobierno gane las elecciones. Porque, digo, me parece que le están errando al diagnóstico. Por más que vacunen a todo el mundo, la situación de la gente, de la vida de la gente, empeoró mucho en los últimos 2 años. Empeoró mucho. Entonces digo, no crean. Yo creo que hay algunos indicadores muy peligrosos en cuanto a cómo la sociedad se polariza. Bueno, usted ha viajado por Latinoamérica, yo he tenido oportunidad de estar en casi todos los países de Latinoamérica, y a mí siempre me asombró la diferencia que había en Argentina de tener una clase media, Uh-huh. de tener una burguesía nacional que mira a Europa, que mira a Estados Unidos, pero sin embargo había un sector productivo, comercial, vinculado a la generación de riqueza y demás. Hoy yo veo una polarización total, veo lo mismo que vi en Ecuador, que vi en Venezuela, que vi en Panamá, una clase, a ver, usted sabe que yo estoy vinculado a la economía, que muchos amigos me preguntan, che, ¿qué hago con esto? La cantidad de amigos que me han dicho estos días, necesito vender dólares, Uh-huh. pero no los puedo contar con las dos de la mano. La gente de clase media se está descapitalizando, está vendiendo sus ahorros, está gastando sus ahorros para poder pagar la tarjeta, para poder comer. Digo, hay una pérdida muy notoria, muy notable de la capacidad adquisitiva. De ahorro, Aquel que en algún básicamente. momento... Sí, pero el ahorro, digamos, pero no solo que el ahorro es una actitud burguesa, el ahorro es clave en toda economía como generación de crédito y demás. Un plazo fijo es la generación de riqueza, tener una inversión es una generación de crédito para otro. Ha desaparecido esa triangulación virtuosa que supo tener la Argentina en cuanto a que uno ahorraba porque quería crecer y con ese ahorro generaba las condiciones para que otro pudiera invertir. Digo, yo veo que hay un deterioro de un sector social, en el que me incluyo, por supuesto, Uh-huh. muy fuerte, muy notable, y que hace que la gente recurra a lo que tiene hoy, digamos, nos estamos fagocitando, estamos en una actitud de auto de auto Sí, de autoeliminación, claro, sí. antropofagia, nos estamos comiendo a sí mismos y no nos damos cuenta porque en toda esta revolución que se está dando a través de la pandemia, todo parecería ser que hay que hacer lo posible y lo necesario para pasarla, pero estamos hablando ya de la tercera ola, y estamos hablando de ayer la CAME celebró el Día de las Pymes, hizo un homenaje público para todas las pymes que no pudieron sobrevivir la crisis. A ese punto hemos llegado. Digo, del mismo modo que Alberto hizo un homenaje a los muertos por COVID, las cámaras empresarias celebran o conmemoran la muerte de las empresas. Digo, me parece que es una situación, ayer se conoció una medida del gobierno que intenta generar
no sé cuántos miles de puestos de trabajo en la industria. La industria no necesita, no quiere tomar nuevos empleados, porque no puede hacerlo, por la que la legislación laboral no se lo permite, porque no tienen certeza del futuro. Quieren hacer la plancha, en el mejor de los casos, crecer el que puede con lo que tiene, aprovechar el momento, y el resto, y sobrevivir o tener una muerte digna, que es lo que está pasando. Entonces me parece que estamos asistiendo, y no lo estamos viendo, porque la vorágine de los días nos impide hacer un análisis sobre la marcha, estamos asistiendo a una transformación brutal de la estructura demográfica, productiva, económica del país, donde se polariza, donde la Argentina pasa a ser, como la mayoría de los países, un espacio donde hay personas de clase alta, con muy alto nivel de ingreso, y personas, muchas, incrementando la base de la pirámide, que hace que esta base sea mucho más numerosa y con mucho más gente sufriendo. Eso es lo que yo advierto que está pasando hoy, y con el agravante de lo que usted dice, la política no responde y no llegan medidas para... Al contrario. Sí, no, pero además yo a esta altura, ¿sabés qué pienso? Que lo que se necesita también es gestualidad. Porque digo, el acto del otro día de Alberto, recordando a los 100.000 muertos, era innecesario. Era innecesario. Porque iba a generar lo que terminó generando. Porque se sigue muriendo, porque además vos no tenés lo que conmemorar, porque la verdad que tu plan al principio fue exitoso y después fue un desastre, porque no nos explicaron por qué no llegó la Pfizer, porque tenemos dificultades para vacunar con la segunda dosis a un montón de... Digo, vos no podés salir a impostar el dolor y perder el tiempo y energías en lo que tenés que hacer, que conseguir vacunas rápido para que se vacune todo el mundo. Digo, a mí me parece que se pierde tiempo en lo simbólico, buscando todo el tiempo impostar, tener una gestualidad, lo que se llama el postureo, en lugar de tomar medidas o en todo caso abocarte a lo que te interesa o lo que le interesa a la gente. Entonces digo, todo el tiempo está rompiéndose más ese tejido del que vos te estabas hablando con mucha claridad recién, que tiene que ver con la clase media. Y digo, esto te lo devuelven a sopapos electorales. Te lo devuelven a sus papos electorales. No hay forma, que quede grabado esto, pero no hay forma de que el gobierno nacional salga victorioso en las próximas elecciones. No hay forma. Acordate lo que te digo, no hay forma. O sea, la gente va a votar aún con vergüenza y silenciosamente. Lo preocupante es a quién va a terminar votando. Esa es la otra preocupación. Pero además ¿a quién va a terminar votando? Porque, ¿viste? Bueno. Claro, si uno mira el recorrido, los oficialismos perdieron las elecciones de medio término, Macri, y digo, cada vez que se intentó esto fue perdida. Veamos lo que está pasando en este momento, pero además veamos lo que está pasando en el mundo, los problemas que tienen los oficialismos en medio de la pandemia, las enormes crisis. Afortunadamente no tenemos crisis social, no tenemos gente en la calle, pero nuestra situación no es muy distinta a la de Colombia o a la de Venezuela. Es muy complejo el momento y la gente se va a expresar electoralmente de una forma muy rara, porque además todavía tiene presente que la gestión de la oposición de Macri fue muy mala. No va a haber un voto castigo hacia la oposición. Vamos a ver el voto Pepe Payaso y Ratoncito. Sí, bueno, ese es el tema. Ese es el tema. Y me parece que va a llegar el momento, y esto es lo que yo espero que ocurra, de que borren del mapa a dos figuras que son muy tóxicas y que siguen persiguiendo negocios. El caso de Cristina es obvio, con el tema de la hidrovía y lo que está haciendo la Cámpora y los grupos cercanos a ella, buscando desaforadamente quedarse con espacio del Estado. Y Mauricio Macri, que es un inútil, que además sigue jugando al juego. Digo, en algún momento la clase dirigente argentina va a tener que borrar a los personajes tóxicos y que lo vuelven irreconciliable a todo, y tendrá que sentarse a planificar una salida. ¿Viste? Una salida. Porque si no, de verdad... La percepción que uno tiene es que no hay salida, porque estos siguen ocupados en sus jueguitos de bancas y de porotos para ver, en lugar de abocarse a resolver los problemas. Porque una cosa es que tengamos problemas difíciles de resolver y otra cosa es que no nos aboquemos a resolverlo. Y la verdad es que yo lo que veo es que no hay vocación de resolver los problemas, porque la única preocupación que tienen en la cabeza son las elecciones. Para ver si se aseguran la impunidad, para ver si se aseguran el negocio, para ver si se quedan con esto, con lo otro. Y digo, en algún momento esto va a reventar. Y cuando reviente con el voto Pepe Payaso, como decía, con el voto Esper, con el voto a cualquier locura, la pregunta va a ser cómo se defiende el sistema político. Porque ahí sí vamos a estar en peligro.
ahí sí vamos a estar en peligro. Así pasó con Bolsonaro. Y digo, ahí vamos a estar en peligro. Y cuando estemos realmente en peligro, estos tipos van a entender que lo que tienen que hacer es ocuparse de lo que hay que ocuparse, dejar de perseguir negocio, dejar de enriquecerse personalmente y terminar sacrificando los próximos 10, 15 años de sus ambiciones personales para que este país tenga una bisagra de cambio. Si no, eso no cambia más. Y digo, y la responsabilidad es del peronismo, pero también de la oposición. También de la oposición. Pero digo, mientras subsistan liderazgos tóxicos, complicados, complejos, jodidos, egocéntricos, como Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri, es difícil de resolver. Es muy difícil de resolver. Así que bueno. Yo creo, no es para plantearla ahora, pero lo despido con una pregunta, con ya un punto para debatir. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo pensaba el otro día, ¿cómo era la vida política en Argentina hasta antes de la aparición del kirchnerismo? ¿Cómo se daban las oposiciones? Porque claramente uno advierte 2 décadas después la necesidad que tuvo el kirchnerismo de generar una oposición que le diera permanentemente oxígeno, tanto así que hasta le permitió ganar o ganó esta posición que creó el kirchnerismo una elección como fue la de Mauricio Macri. Pero ¿hasta dónde llegará esta dualidad, esta antinomia eterna, esta brecha, como quieras llamarla, en Argentina? ¿Y cuánto daño más hará en un gobierno donde necesita tener siempre uno, porque hasta el frío es responsabilidad de Macri? Digo, no porque no lo tenga, seguramente Macri tiene mucho que ver con la ola de frío, digo, no estoy haciendo juicio de valor, lo que digo es que está claro que esta forma que ha encontrado la política argentina de desarrollarse, desenvolverse en las últimas 2 décadas nos han metido en el atraso. Argentina no crece hace 15 años. Argentina incrementa su índice de pobreza, su índice de informalidad. Es todo muy negativo de hace 2 décadas y sin embargo todo parece que se afianza esta forma de gobierno hacia el futuro a pesar de esto y contra esto, y la sociedad no está dispuesta o no tiene herramientas para ver cómo hacer que la política se juegue por otros carriles, por otros canales.